Tardes a todos. Primero algunas cuestiones técnicas. ¿Se ve bien la presentación? ¿Me escuchan bien? Se ve excelente y te escuchamos fantástico. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Me presento, soy Virginia Martínez, una colaboradora de ASG, auditora y evaluadora de normas de acreditación. Hoy traemos este tema y me gustaría, digamos, comentarles y ponerlos en contexto al principio por qué trajimos este tema. La verdad es un tema radical y muy importante para lo que son las normas de acreditación y este requisito no lo tienen las normas de certificación. Las normas de certificación como ISO 9001, 1450, 22, HACCP, no son normas que tengan este requisito. Este requisito es intrínseco de las normas de acreditación, todas las que están bajo el número 17025, la que nos aqueja hoy, que es de laboratorios, 17020 para personas, 17065 de productos, 17021 de evaluación de la conformidad de organismos, ¿no?, de certificación. Entonces, nos pareció interesante traerles esto y darles nuestra mirada desde la experiencia de la consultora, de que somos colaboradores en lo que tiene que ver con la asesoría de esta norma. Entonces, es un requisito que a veces se comprende muy bien, pero es difícil a veces de gestionarlo. Así que bueno, bienvenidos, esperamos colaborar y cumplir con las expectativas de lo que esperaban encontrarse. Entonces, ya adentrándonos en lo que es el webinar, nosotros dijimos que era un requisito clave, le pusimos, ¿no? En el título. Y uno dice, ¿por qué tan clave? Bueno, voy a tratar, miren que voy a tener que cerrar esto. Un momento, muy bien, creo que lo dejé de compartir en vez de cerrar la ventana que quería cerrar. Quería cerrar las notificaciones y no lo sé hacer, pero ahí está. Vamos a ver. Bien. Entonces, retomando unos segundos, dijimos es un requisito clave. ¿Y por qué decimos que es un requisito clave? Bueno, vamos a ir a nosotros y con dos preguntas se los voy a responder, ¿no? Vamos, ¿por qué es tan importante cuando hablamos de imparcialidad y confidencialidad? Los que tienen la suerte de conocer esta norma, la 17025, vamos a estar todo en el entorno del requisito número 4 y más particularmente en el 4.1, que es donde hablamos de imparcialidad. Entonces vamos con dos preguntas. ¿Nos imaginamos las consecuencias de que un laboratorio divulgue la información confidencial de un cliente? ¿O que los los analistas no reciban dinero a cambio de alterar los resultados de los análisis? Entonces, si nos hacemos esas dos preguntas, nosotros en conjunto, ¿qué pensamos? Si ahora las queremos responder, concretamente si yo ahora les respondo, son dos compromisos claves para evitar que los resultados del laboratorio puedan ser adulterados, corrompidos, influenciados y que toda la información del cliente sea confidencial y esté preservada. Entonces, ahora bien, ya estamos en contexto. Claramente es un requisito clave, ¿no? Vamos a querer cuidar que no nos pasen ninguna de estas dos cosas. Y ahora sí, para que esto sea este webinar un poco más ameno, voy hacia ustedes. ¿Qué es para ustedes la imparcialidad? Ya dijimos que es importante. Y con estas dos preguntas, ¿sí? Para ponernos en contextos, ¿sí? Ya de qué pasaría si sucede o que divulgamos información de nuestro cliente o que los análisis estén de alguna manera adulterados. Entonces, ya sabemos que es importante poder trabajar la imparcialidad y la confidencialidad. Pero adentrados en lo que es nuestro webinar, ¿qué es imparcialidad para ustedes? ¿Quién levanta, abre el micrófono y me dice qué es imparcialidad? Si no se animan a prender el micrófono, pueden escribirnos por el chat y leemos Igual. la respuesta, ¿sí? No se preocupen. ¿Alguien? ¿Nadie?
En la objetividad. Objetividad. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién se anima? Bien, ahí están escribiendo que no seamos influenciados con los resultados. Perfecto. Bien. Nos ¿Qué es indica eso? Silvana. No estar ni Bien. a favor ni en contra de un resultado, sino es como está el resultado. O la Bien. objetividad que decían hoy. Exactamente. Es todo eso, ¿no? Todo eso es imparcialidad. Ahora bien, ¿qué nos dice la norma? La norma, en términos y definiciones, como siempre, en el capítulo 3, vamos a encontrar justamente que dice es la presencia de objetividad. Y nos dice, nos da dos notas. Y nos dice, nota 1 la entrada. Dice, objetividad significa que no existan conflictos de intereses o que estos se resuelvan sin afectar de forma adversa las actividades del laboratorio, que pueden ser ensayos, calibración, muestras que tomen, ¿sí? Todo lo que sea la actividad del laboratorio que estemos hablando. Y la nota 2 es muy interesante para cómo vamos a unir todo esto con ese requisito de imparcialidad. Nos dice, otros términos que sirven para transmitir el elemento de imparcialidad son ausencia de conflicto de intereses, ausencia de sesgos, carencia de prejuicios, neutralidad, justicia, actitud abierta, ecuanimidad, actitud desinteresada y equilibrio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo que es muy interesante estas notas? Porque si bien no, digamos, no son requisitos que después van a ser evaluados, sí nos da la entrada de qué vamos a tener que estar observando y qué vamos, ya nos da un puntapié de qué van a ser nuestros riesgos a la imparcialidad, ¿no? Vamos a obtener de todas estas entradas que nos dice, ya podemos seguir descubriendo cuáles van a ser nuestros riesgos que vamos a tener que atender. Entonces, hasta acá ya sabemos todos lo que es ser imparcial. Ahora bien, empecemos a recorrer un poco la norma y qué nos quiere decir y tratar de interpretar y ver lo que más les queremos traer en este webinar es cómo podemos gestionar esto de una manera sencilla pero eficaz. Entonces, cuando hablamos de imparcialidad en el requisito puntual que vamos a estar hablando es del 4.1, dijimos, ¿sí? En la sección 4.1 de la norma 17025 del 2017. En el 4.1.1 nos dice que las actividades del laboratorio se llevarán a cabo de manera imparcial y estructurada. Y después pone un i. Entonces, por un lado, las tenemos que llevar adelante de una forma estructurada e imparcial, es decir, estructurada de una forma objetiva, sin sesgos, ¿sí? Pero nos dice un i, es una cosa y la otra que debemos hacer y se deben gestionar para salvaguardar la imparcialidad. Esas actividades hay que gestionarlas de tal manera que siempre salvaguardemos la imparcialidad. Ya vamos a adentrarnos un poco más. Y en el requisito 1.3 nos dice, el laboratorio va a ser responsable de sus actividades de laboratorio, ¿sí? De la imparcialidad de esas actividades de laboratorio. Y acá nos dice, sí, un poco más, que se tiene que asegurar el laboratorio de que no hay presiones comerciales ni financieras o de otro tipo que puedan comprometer la imparcialidad. Y si las hay, que se deben eliminar o minimizar el riesgo. Cuando hablamos de que si las hay, estamos reconociendo que no todos los riesgos a la imparcialidad los podemos eliminar, pero sí debemos, nos dice la norma, todos gestionarlos. Bien, vamos de a poco y vamos a ir viendo cómo gestionar esto. Entonces, ¿pueden existir presiones? Pueden existir, nos está diciendo la norma. Ahora bien, si los hay, minimízalos. Pero esas actividades que hagas, nos dice un poco más adelante, nos dice que las tenemos que gestionar de manera eficaz. Bien, un poco más para ir conociendo toda esta sección 4.1, en realidad de imparcialidad. Nos dice que es necesario establecer un compromiso. Sí, correcto. ¿De quién? De la dirección. ¿Quién tiene que estar comprometido primero con la imparcialidad? La dirección. Entonces, ¿cómo podemos hacer para demostrar que nuestra dirección está comprometida?
Una que suelen usarse por lo general es tener una política de la imparcialidad. Esa política de la imparcialidad puede estar en el manual de la calidad si lo hay, puede estar publicada en la página, puede, ¿por qué? Porque es una información pública, ¿no? Todo lo que tenga que ver con imparcialidad, confidencialidad, términos y condiciones, recordemos que para las normas de acreditación son información pública, con lo cual es interesante que se conozca y que la hagamos conocer, esta política de imparcialidad. Y que sea un tema, por ejemplo, esta política de imparcialidad o el tema de imparcialidad para demostrar el compromiso, que se trate en la revisión por la dirección. Entonces, si uno considera esta forma, este cómo de las reuniones por la revisión por la dirección, tiene que haber un espacio dentro de la agenda donde se aborde este tema. Y es importante que la discusión la encabece la dirección, ¿no? Con el resto de los participantes del laboratorio y que quede asentado en el acta de reunión. Eso es como para dar evidencia. Acá, como alguien escribió en el chat, no sé si es algo que podamos leer Sí, ahora, si ahí te sume. leo. ¿Te parece, Dale. Virgi? Sí, por Genial. supuesto. Betania nos escribe, además de la dirección, deben estar comprometidos con la imparcialidad todo el personal de laboratorio, incluyendo técnicos, analistas, supervisores, responsables de calidad, personal administrativo, así como colaboradores externos y proveedores que influyan en las actividades y resultados del laboratorio. Correcto, Betania. Eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora bien, acá estamos de alguna manera abordando primero lo que dice la norma, ¿no? La norma dice la dirección tiene que estar comprometida. ¿Y por qué le da tanto peso este compromiso? Porque es en cascada el compromiso, ¿no? Si la dirección no está comprometida, es muy difícil que podamos comprometer a los técnicos, a los participantes, al resto de los sectores que respeten ese compromiso a la imparcialidad y, por supuesto, a nuestros proveedores y clientes. Entonces, es correcto lo que decís, lo vamos a hablar, cómo logramos, es una de las prevenciones a los riesgos, es que el personal esté comprometido, pero necesitamos fielmente que la dirección esté comprometida por esta cascada. Supongamos, pensémoslo al revés, a ver si están de acuerdo conmigo. La gente está comprometida, pero la dirección hace algunos acuerdos comerciales con algunos clientes que corrompen esta política de la imparcialidad. ¿Cuál sería el sentido de que el personal siga esto? Ninguno. En algún momento se va a preguntar y va a decir, pero ¿para qué lo hago? Si al final trabajé con objetividad, con imparcialidad, pongo trabas y finalmente puedo quedarme sin el trabajo porque la dirección de mi empresa o de mi laboratorio va hacia otro lugar. Por eso es tan importante que desde la dirección haya un real compromiso con la imparcialidad, porque es un tema muy delicado, sobre todo porque hablamos de de información muy sensible suelen tener los laboratorios, ¿no? Entonces, no sé si están de acuerdo o no, todo el personal tiene que estar comprometido, sí, pero primero, por algo la norma lo pone como con tanto hincapié que la dirección tiene que estar comprometida y apostar a esa imparcialidad, ¿sí? Demostrarlo de alguna manera. Fíjense que cuando hablamos de uno de los ejemplos y decimos que una forma de demostrar es la revisión por la dirección, decimos que el espacio de discusión lo tiene que encabezar la dirección del laboratorio. ¿Pero por qué? Porque eso va a reflejar que se hace de alguna manera carne de lo que esté pasando con la imparcialidad, de los riesgos que se pudieron haber descubierto a lo largo de las etapas o en el transcurso de llevar las actividades, ¿sí? Entonces, alguna manera de abordar esto puede ser tener una política de imparcialidad que luego será comunicada al personal y al resto de las partes interesadas, o bien que se trate el tema de la imparcialidad en la revisión por la dirección. Hay una manera más. Alguien que me pueda decir, y lo sumo a lo que estaba diciendo Betania. Hay algunos laboratorios que utilizan un mecanismo que no les escribí acá para ver si lo conocen. ¿Algún otro mecanismo que alguno conozca?
Ay, no pude terminar de leer lo que dijo Betania. Dijo si la dirección corrompe la política de No te imparcialidad. preocupes porque ahí te lo leo, Virgi. Si la dirección corrompe la política de imparcialidad, Sí. se deben aplicar mecanismos que garanticen la objetividad, como auditorías internas y externas, sistemas de denuncia confidencial, revisión Mm, independiente de resultados y la intervención del área de calidad. En estos casos, las acciones correctivas y la validación de los procesos deberían contar con la firma y aprobación del directorio. sí lo Con, hay, sí lo claro, hay, Betania, porque muchas veces cuando hablamos de la dirección no es el máximo poder que tenemos, ¿no? Sí, leyendo lo que vos ponés, es un riesgo a la imparcialidad que la dirección corrompa a la política, ¿no? Pero sepamos que a veces no tenemos los laboratorios. Cuando hablamos de grandes estructuras, podemos tener, como vos bien decís, teníamos los accionistas, pero a veces la dirección son las mismas dueñas, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar, como decís, pero está todo correcto. Ahora les digo, para demostrar el compromiso, ¿sí? ¿Cómo podemos también trabajarlo? Dijimos, podemos evidenciar a través de una política, podemos evidenciar a través de reuniones de la dirección, ¿sí? De la revisión por la dirección, que está presente la dirección del laboratorio. ¿Cuál otro mecanismo? Para evidenciar, no para tratar riesgos. Ya vamos con eso, Betania. ¿Cuál otro mecanismo creen que podría implementarse para demostrar que hay compromiso en el laboratorio? Otro que puede ser un comité de la imparcialidad, ¿sí? Formar un comité de la imparcialidad que puede estar, digamos, de alguna manera formada por diferentes partes interesadas. Es decir, ese comité podemos tener algún proveedor, podemos tener algún cliente, podemos tener algún analista, podemos tener alguna cámara, ¿sí? Que nos represente. Entonces, ¿podemos formar un comité de la imparcialidad? Sí. ¿Y qué es otro de los mecanismos para demostrar compromiso? A ese comité uno podría elevarle los riesgos, ellos lo evaluarán, lo analizarán. Es otro mecanismo para demostrar. Entonces, para demostrar, digamos, evidencia, ¿sí? De que tenemos un compromiso, puede ser una política, puede ser que lo tratemos en la revisión por la dirección y puede ser que nosotros tengamos un comité de la imparcialidad. ¿Sí? Ahí esto que me estás diciendo, Betania, lo vamos a ver más adelante, porque eso que me decís, implementación de políticas claras, capacitación continua, eso es más cómo voy a tratar a los riesgos a la imparcialidad, no el compromiso a la imparcialidad. Es más, acciones preventivas. ¿Sí? Acá estamos queriendo que la dirección del laboratorio tiene que estar comprometida con la imparcialidad. Ese es como el requisito que ahora nos aborda. Después vamos a trabajar qué riesgos podemos identificar, qué medidas preventivas podemos hacer y qué acciones en el caso de que el riesgo sea descubierto. Bien, ¿vamos hasta acá? Virginia, ¿Sí? te interrumpo un Sí, segundito, dado que Marcelo dale. nos consulta si anonimizar el ingreso de los equipos o instrumentos a calibrar sería una medida. Eso, de nuevo, lo que es muy importante es reconocer el requisito. Es correcto, Marcelo, lo que decís, pero al igual que lo que dijo Betania, son acciones para prevenir los riesgos a la imparcialidad. Pero acá el requisito 412 nos habla de que la dirección debe estar comprometida a la imparcialidad. Entonces, de alguna manera, lo que estamos abordando en esta instancia es cómo podemos demostrar ese compromiso de la dirección. Y lo que ustedes ya lo vamos a abordar un poquito más adelante, cuando estemos trabajando en la identificación de los riesgos, en la minimización de esos riesgos y en qué acciones hacemos en el caso de que no se puedan eliminar. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Me siguen? Bien, volvamos a los requisitos. Cuando hablamos de los requisitos, recorrámoslos. Dijimos que es la sección 4.1 y tenemos el inciso 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 y 4.1.5. Cuando llegamos al 4.1.4, ¿qué nos dice la norma? Nos dice
que el laboratorio debe identificar de forma continua los riesgos para su imparcialidad. El laboratorio tiene que hacer un análisis de riesgo y este análisis tiene que quedar documentado. Por ejemplo, en el ejemplo que les vamos a abordar en el webinar es con la matriz de riesgos. Pueden hacerlo de otra manera. Nosotros hoy vamos a abordar a través de la matriz de riesgos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? Alguna de las cosas, la revisión de los contratos para identificar si existe algún riesgo relacionado con ese cliente o con alguna de las actividades que con ese cliente tenemos que hacer, ensayo, calibración o muestreo. Por ejemplo, también tenemos que, fíjense que ahí vamos hablando de lo que decía Betania, por ejemplo, implementar un seguimiento de la contratación del personal. Es decir, si un analista trabajó anteriormente para mi cliente o si la dirección del laboratorio tiene o podría tener relaciones comerciales con ese cliente. Acá, ¿por qué hablamos de la revisión de los contratos? Porque es el puntapié inicial, ¿no? Antes de empezar una relación contractual con algún cliente, lo primero es esa revisión de los contratos. En esa revisión tenemos que tener muy presente si el analista que va a tener a cargo ese cliente trabajó o no. Y si quieren, una medida para que no nos suceda eso era, como decía Betania, ¿sí? Por ejemplo, una declaración de conflicto de interés, por ejemplo, de ese trabajador en referencia a ese cliente. Y si trabajó, ¿les parece que en algún momento ese analista podría hacerse cargo de los ensayos de ese cliente? Si trabajó, ¿sí o no? Ya que estamos, vamos a hacer un ping-pong porque tengo acá gente que sabe mucho. ¿Podría o no? Supongamos Virginia. Soy analista del laboratorio XX. Sí, y se toman las medidas necesarias. Correcto, Irina. ¿Y cuál podría ser una medida necesaria? Que haga 2 años que ya no tenía contacto con ese cliente. Es algo que usualmente se usa, ¿no? En la consultoría también. Uno a veces dice, ay, no puedes ir a hacer una auditoría interna a un cliente que fuiste el asesor. ¿Por cuánto tiempo? Y bueno, 2 años. ¿Sí? Entonces, puede sí, hay que esperar un tiempo prudencial y tiene que ser parte de una medida, de un control, ¿sí? A este riesgo a la imparcialidad. Entonces, la norma nos dijo que tenemos que gestionar los riesgos, ¿no? Nos dijo, reconozcamos, identifiquémoslo y gestionémoslo. Entonces, dice que tiene que ser una actividad continua, nos dijo. Entonces, por lo menos lo tenemos que hacer con cierta frecuencia, esta identificación de las actividades que pueden convertirse en un riesgo. Entonces, quizás no hay cambio en las actividades del laboratorio. Los análisis de riesgo a la imparcialidad igual deberían revisarse por lo menos en la reunión de la revisión por la dirección, o una vez al año, o una vez cada 6 meses, lo que ustedes definan, a plazos planificados. Pero la norma nos está diciendo que es una revisión continua, no es que los hacemos una vez y quedan forever, ¿sí? ¿Qué deberíamos incluir? Aquellos riesgos que surjan de las actividades, de sus relaciones o de las relaciones del personal. ¿Bien? Por ejemplo, nos dice la norma, y esto lo dice la norma, una relación que amenaza la imparcialidad del laboratorio puede basarse en la propiedad, el gobierno, la gestión misma, el personal, los recursos compartidos. Ahora vamos a ver más ejemplos de lo que son los recursos compartidos, las finanzas, los contratos, la comercialización, el pago de una comisión de ventas u otro incentivo para la remisión de nuevos clientes. Eso nos lo dice la norma. Cuando la norma nos dice eso es que como mínimo vamos a tener que trabajar esos riesgos, ¿no? O por lo menos investigarlos para quedarnos tranquilos de que no los tenemos. Entonces, hasta acá dijimos qué es imparcialidad, dijimos que tiene que haber un compromiso, dijimos que los tenemos que trabajar en forma continua. Entonces, dijimos que una de las formas de trabajar continuamente los riesgos a la imparcialidad es la matriz. Una de los cómo. Ustedes pueden tener otras o se les puede ocurrir otras. ¿Cuáles son los riesgos a la imparcialidad? Algunos. Que el analista hace parte del laboratorio, pero también cumple funciones en el área de producción. Algunos de ustedes les puede pasar y algunos no. Esta situación es muy común
a veces en las organizaciones que tienen que reducir costos y están mirando a las utilidades, porque todos tenemos que subsistir. Entonces puede pasar que el analista sea compartido. Puede pasar también una infraestructura limitante. Nosotros les traemos algunos de los riesgos, puede haber más, ¿sí? Los vamos a recorrer, alguno de ustedes me puede decir, nunca me pasó este riesgo. Perfecto. Infraestructura limitante. ¿Qué hablamos cuando hablamos de la infraestructura limitante? ¿Sí? Esta situación hace que algunas áreas sensibles del laboratorio se encuentren, ¿sí?, expuestas para que personal que no es del laboratorio ingresan o tengan contacto con el personal del laboratorio. Puede pasar, como el laboratorio queda en el medio, tenemos un cliente justamente que tiene este problema, ¿no? Que comparten la infraestructura. Entonces, no le, digamos, esa infraestructura hace que a veces las muestras se las desacomodan y las vuelven a acomodar, pero se perdió el horario, la trazabilidad de esa muestra, a eso vamos, ¿no? Entonces, incluso los analistas pueden tener presiones para trabajar en determinadas áreas que no cumplen con los requisitos mínimos. ¿Cuáles requisitos mínimos? Los de las buenas prácticas de laboratorio. Entonces, eso es un riesgo. A veces se puede eliminar, a veces no, y a veces se pueden minimizar. Eso es lo que nos dice la norma. Lo que es interesante de esto es comprender que la norma no nos dice que no tiene que haber riesgos, ¿no? Nos ha pasado ir a auditar y que no tienen una matriz de riesgo a la imparcialidad, porque dicen, no, no tenemos, cumplimos con todo. Es dudoso. Siempre hay riesgos. Y siempre hay riesgos y hay muchos riesgos que no se pueden eliminar. Entonces, es interesante ver esta gestión, no hay que ocultar, ¿no? Esta gestión del riesgo, que los hay. Presiones indebidas para reportar resultados adulterados. Puede pasar, puede pasar. Muchas personas por miedo a perder sus empleos ceden a las presiones de sus jefes para adulterar los resultados, ¿sí?, de los ensayos de calibración. Ustedes miran, pero no, bueno, puede pasar. Lamentablemente somos humanos y puede pasar. Conflicto de intereses. ¿Cuándo hay conflicto de intereses? ¿Sí? Yo pongo el ejemplo de amistades o enemistades. Nos ha pasado, ¿sí?, que no solo sobre todo cuando hay enemistades, suelen, ¿sí?, tener un conflicto de interés, no tener esa independencia de lo que nos pasó personalmente con alguien de la planta. Puede pasar que haya a veces analistas de laboratorio o viceversa, entonces, o que nos adulteren la muestra porque les pasó algo con nosotros, o que nosotros tengamos alguna enemistad. No solo piensen cuando hay amistad, sino también piensen cuando hay enemistad. Y también si algún analista del laboratorio tiene alguna relación externa, con una familia, un parentesco con algún cliente, con alguna persona que podría afectar la imparcialidad, ¿sí? Entonces, Betania nos hablaba con el conflicto de intereses, uno dice, bueno, ¿y cómo hago si sucede? Bueno, una declaración, un correo al analista, quizás de este cliente o en particular de este ensayo, ¿sí? Algo que está pasando en el último tiempo son contratos con clientes a precios muy bajos. ¿Y qué pasa con esto? Ahí genera una presión al analista de laboratorio, a los técnicos, sí, hablo del personal del laboratorio en general, para que realicen en tiempo récord los ensayos. ¿Por qué? O calibraciones, ¿no? Entonces, como es más barato, si el precio es más bajo, necesitas tener volumen. Ese volumen hace que vayamos más rápido. Bueno, eso de alguna manera pierde la calidad. Hay que tener cuidado. Sí, volvemos a cuando les hablé de tener en cuenta bien la revisión de los contratos, qué está pasando. Hay que mirarlos bien, mirar con el comercial, ¿sí? Detalle en los contratos o las solicitudes, muchas veces nos pasa que por cerrar algún contrato con algún cliente importante se nos pasan detalles. La selección del sitio de muestreo, dónde puede ser, las sanciones financieras por si nos demoramos o no en la entrega de resultados, los métodos, ¿sí?, que no están especificados o no coinciden con nuestros métodos. Eso después nos puede traer algún conflicto de imparcialidad. Vamos a algunos ejemplos más.
Patrocinio de eventos. A veces los laboratorios, ¿sí?, están en constante actualización y capacitación. Y a veces puede ser que estos proveedores o algunos clientes patrocinen estos eventos. Y el laboratorio después se ve obligado, ¿sí?, a trabajar o a presionado a regresar este favor. Bueno, hay que ver bien acá, cuando existe, identificamos que podría existir este riesgo a la imparcialidad, ver cómo lo trabajamos. No significa que no pueda existir, no significa que no podamos ir a un evento de un proveedor, no significa que no podamos tener de alguna manera algún cliente que nos presta algún servicio de capacitación. Solo ver cómo hacemos para minimizar este riesgo a la imparcialidad. Recibir regalos, saben que hoy por hoy con todo lo que es compliance también está todo muy ligado y hoy por hoy el mecanismo más utilizado para minimizar este riesgo a la imparcialidad, no sé si la conocen, pero es la ISO 37301 y nos da unos muy buenos lineamientos para poder tener claro estas medidas, ¿sí?, para minimizar o mitigar estos riesgos a la imparcialidad, y también nos sirve para las presiones políticas. ¿Bien? ¿Qué puede haber? ¿Algún riesgo más que ustedes? Tengo algunos más, pero alguno que les haya pasado y no lo haya nombrado hasta ahora. ¿Alguien que quiera compartir? ¿Lo escriben o levantan el micrófono? Las relaciones personales, ¿sí? Acá, cuando ya hablamos antes del conflicto de interés, pero esta relación personal es cuando un técnico tiene un familiar que es cliente, ¿no? Entonces, y por amistad influye en la interpretación del resultado. Hay que tener cuidado, ¿no? Y cuando hablamos de conflicto de intereses, yo suelo trabajarlo en la matriz, que ahora vamos a ver, suelo trabajarlo, ¿no? Tratar de abrir lo más posible. No tengamos miedo a abrir claramente, no habla. ¿A qué me refiero? No tratemos un conflicto de intereses en general. Dentro de conflictos de intereses pueden ser cosas distintas. Mismo la norma nos habla, ¿no?, ya en la nota, en la entrada. Dependencia económica. Muchas veces los laboratorios nos puede pasar que tengamos un único cliente, ¿sí? Entonces tenemos que aceptar las condiciones no óptimas o, ¿sí?, o tiende a favorecer esos resultados porque tenemos una dependencia económica. Bueno, ver cómo hacemos para tratar de minimizar ese riesgo. Conflicto de intereses cuando el personal del laboratorio realiza servicios de consultoría. Hablamos antes, ¿sí?, de nos expoliamos un poco cuando hablamos y estamos hablando de que el analista no podía recibir el cliente. A veces los técnicos o analistas pueden ser independientes en algunos casos, entonces puede estar haciendo, recién alguien se presentaba acá y decía, estoy en un laboratorio y hago consultoría independiente. Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, con una declaración, ¿sí? Trabajar esto de que 2 años que no tenga contacto con ese cliente, de que no haya prestado servicios 2 años, 3 años, lo que ustedes consideren, ¿sí? La presión por el cliente es otro riesgo. Muchas veces nos puede pasar que un cliente amenaza con retirar todo su negocio si no se obtienen los resultados deseados en un ensayo específico. Forza un poco la manipulación. Entonces, hasta acá hablamos de algunos de los ejemplos que hay de riesgos a la imparcialidad que se pueden dar en un laboratorio. Entonces, bueno, para nosotros lo interesante es decir, ok, identifiqué los riesgos, ¿cómo los trabajo? Algunas de las medidas, por ejemplo, vamos a leer algunas de las medidas a estos riesgos son los que nos compartía Betania. Políticas claras, capacitación, declaraciones de imparcialidad, control de conflictos de intereses, auditorías periódicas, ¿no?, dentro del laboratorio, creo que decías, Betania, la promoción de una cultura ética, ¿sí?, transparencia en las actividades. Esas son algunas, ¿sí?, también de actividades que pueden o de acciones que pueden minimizar, ¿sí?, o prevenir. Algunas son de minimización y otras son, si las leemos con tranquilidad, de prevención. Yo acá les voy a hablar primero de 8 maneras efectivas de prevenir los riesgos, ¿no? Una es la tecnología. Y ustedes me dicen, ¿por qué la tecnología? A veces algunos de ustedes trabajarán con sistemas LIMS,
que son los específicos para ver todo lo que tiene la trazabilidad, desde que se captura la muestra, ¿sí?, hasta que emite el resultado. A veces no disponemos de estos sistemas. Entonces, lo que sí, todos los equipos que se incorporen, digamos, impresión de datos, es muy importante, o que se suban los datos a una nube o a un software. Eso nos hace que minimicemos la manipulación del dato. Tener equipos electrónicos en cada área de análisis, a veces nos pasa que vamos a distintas áreas de análisis y no tienen PC, entonces escriben en un papel, ¿sí?, y después tienen que llevarlos hasta otro sector donde otro analista o técnico carga. Entonces, eso, si nosotros podemos tener equipos de análisis, vamos minimizando, ¿sí?, que se malinterpreten, que se manipulen, que por un error humano se escriban mal, ¿sí? Entonces, es muy importante la actualización de los software, de los equipos del laboratorio para tratar de minimizar un riesgo a la imparcialidad. Otra manera es el personal, la formación continua del personal. Esto que nos hablaba Betania, es decir, es una manera de prevención. ¿Qué hacemos? Los formamos, los concientizamos, los sensibilizamos en lo que es la imparcialidad, la gestión de riesgos, la confidencialidad. Acá, ¿qué es importante? Acá yo siempre lo que digo es importante hacerse estas preguntas, es decir, cuando sensibilizamos al personal, es decir, ¿qué hacemos si el laboratorio descubre que fueron adulterados los resultados? ¿Qué acciones haríamos? ¿Cómo concientizamos a la gente cuando descubre esto? ¿Qué hacer con los informes de resultados entregados al cliente? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué es ser confidencial? ¿Dónde los guardamos? ¿Cómo prevenimos? ¿Qué firmamos? ¿Sí? ¿Cómo es la cadena de comunicación cuando se comprueban las fallas del sistema de gestión de calidad? Es decir, cuando algo en esos procesos interrelacionados y coordinados falló, ¿qué hacemos? En eso, ¿no? Tenemos que concientizar a todo el personal que trabaja dentro del laboratorio y también los de afuera, ¿sí? Porque muchas veces nuestros compañeros no comprenden que tenemos que respetar estas cosas o por qué las hacemos. Entonces, cuanto más capacitemos al personal y lo extendamos, mejor nos va a ir. ¿Y qué debe hacer una persona si se siente presionada? ¿No? Estos mecanismos, yo creo que una cultura ética hablaba Betania, entonces decimos, bueno, ¿qué hacemos cuando nos sentimos presionados para entregar un resultado o forzar un resultado? Entonces, este es el segundo mecanismo que nosotros hacemos mucho hincapié, que es de prevención a los riesgos a la imparcialidad, concientización y sensibilización del personal. El tercero es la estructura organizacional y las líneas de comunicación. Acá es muy importante la revisión de cómo está organizado el laboratorio. Supongamos que ustedes terminan este webinar y dicen, no tenemos una política de imparcialidad, vamos a incorporarla a nuestro laboratorio. ¿Por qué? Porque quizás el laboratorio forma parte de la organización, es parte del control de calidad de los productos, pero dicen, algún día vamos a querer acreditar 17025, podemos ir implementando algunos de sus requisitos y este es uno de los claves. Entonces, uno, ¿cómo haría? ¿Cómo está organizado mi laboratorio? ¿Qué quiero decir? Es posible que los analistas tengan que informar los resultados directamente al jefe de producción, ¿sí? O que la persona, ¿sí?, que digita los resultados finales también entregue los reportes al cliente. Entonces, si pasa esto, acá lo que les recomendamos es que evalúen la posibilidad de reorganizar la estructura de comunicación de tal manera que se eviten los conflictos de intereses. Es recomendable siempre que personas independientes a los procesos analíticos sean las que transcriban los datos y entreguen los reportes a los resultados. Eso es una mínima estructura que les recomiendo para salvaguardar la independencia de las actividades. Es un mecanismo muy bueno de prevención. Ni siquiera estamos hablando que reconocemos un riesgo, es de prevenir los riesgos a la imparcialidad. Supervisión de los procesos. Generalmente los laboratorios que ya están, ¿sí?, acreditados o que tienen un sistema de gestión, ¿sí?, de calidad
ya incorporado, lo suelen hacer, pero a veces puede pasar que no. Entonces, veamos esta supervisión de los procesos, cómo hacemos esos controles operativos y deleguemos a personas independientes y competentes para analizar la supervisión de los datos primarios y la transcripción de información, los cálculos, la preparación, ¿sí? Al comienzo, si ustedes no lo tienen implementado, para los que lo tienen implementado me pueden decir si les pasa o no, al comienzo esto siempre es un poco tedioso, pero la verdad que al final se vuelve normal y la gente agradece porque esto da tranquilidad. Cuando tu proceso está controlado, da confianza de que lo que estás haciendo está bien. Vuelvo a tocar el sistema de revisión de las solicitudes, las ofertas, los contratos, ¿sí? Esto es muy importante, es el primer, dentro de la 17025, cuando hablamos del proceso en sí, es uno de los pasos más importantes y que los organismos de acreditación evalúan mucho. Así que es muy importante que el laboratorio, ¿sí? que tenga un mecanismo por el cual revisa las solicitudes, las ofertas y los contratos de sus clientes, ¿sí? Para que no pongan en riesgo la imparcialidad. ¿Qué puede pasar? Acá nosotros les compartimos un ejemplo que un laboratorio está pasando por un mal momento financiero. Baja los precios, ya hablamos antes de bajar los precios, dijimos volumen, ¿sí? De los ensayos, calibración, y de un momento para otro acá hablamos de otro concepto de bajar el precio. Muchos contratos que terminan ejerciendo presión. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos la capacidad operativa para responder ante esta alta demanda. Entonces, tengamos cuidado cuando eso pasa, de informar, levantar la mano y decir, guarda que si tenemos mucho volumen, hasta acá vamos a poder seguir trabajando con las mismas condiciones de calidad y buenas prácticas, y de acá en adelante estamos complicados, ¿sí? Anticiparse a eso. Nosotros hablamos de prevención de antecedentes. ¿De quiénes? Del personal que va a formar parte. Cuando hablamos de una gran estructura, de una empresa, suele haber un área de recursos humanos que hace todo esto y que tiene un departamento de gestión de los recursos humanos, por ahí tiene una consultora y hacen una buena investigación de antecedentes de las personas que van a formar parte del laboratorio. Ahora bien, si el laboratorio es chico, no. Entonces nosotros sugerimos, o es un tip, que cuando no contás con todos estos recursos, que se revisen bien las hojas de vida del personal, el currículum, sus antecedentes, que tengamos referencias para poder corroborar sus antecedentes y quedarnos tranquilos de quién va a formar parte no es un riesgo a la imparcialidad, ¿sí? Y sobre todo, hoy por hoy contamos con las redes sociales. Si las utilizamos bien para las estructuras más pequeñas, cuando queremos incorporar personal, nos tienen una buena fuente de información de quién es la persona, cómo es, cómo trabaja, cómo se maneja. Recordemos siempre que somos uno, ¿no? Entonces, nos puede dar. Una declaración sobre la imparcialidad es una manera de prevención, ¿sí? Como nos hablaba Betania, podemos elaborar un documento donde las personas se comprometen que no tienen conflictos de intereses y que están libres de presiones, y ahí podemos armar una buena declaración de imparcialidad. ¿Con quién? Nosotros recomendamos siempre que alguien, un abogado o el departamento legal que tengamos en la organización o un abogado independiente, nos redacte una buena declaración de imparcialidad para que no tengamos después una jugada en contra. Ellos saben muy bien las frases que hay que utilizar, cuáles se pueden utilizar y cuáles no, para que el personal no dañar tampoco y poner alguna frase de nuestro lado desde la organización que sea indebida, ¿sí? Y la cultura de la calidad. Cuando hablamos de una forma de prevención de los riesgos de la imparcialidad, hablamos de una cultura de la calidad, ¿sí? Que el personal pueda realmente expresar las opiniones, que se puedan decir las cosas sin tener repercusión, que cuando encontramos un error lo podamos exponer y después no haya una reprensión, ¿sí? Que podamos trabajar con honestidad, una integridad, pero que sea desde la cultura de calidad, desde la cultura de que no hice las cosas mal, sino de que vamos para mejorar, ¿no? No buscar culpables, sino la mejora continua. Entonces, de nuevo,
que no se escondan las cosas, trabajar, levantar trabajos no conformes, que la gente los diga. Hoy cada vez más en todo lo que es cultura de calidad tratamos de eliminar o minimizar aquel pensamiento de que calidad es inspección, calidad es mejora continua. Entonces las cosas no están mal hechas, las cosas se pueden mejorar. Es una nueva visión, o por lo menos nosotros desde ASG siempre tenemos esa visión de trabajar desde la mejora continua, ¿sí? La dirección del laboratorio debería siempre conocer a fondo todos los procesos, conocer las personas y dar el ejemplo, ¿no? Entonces uno me dice, es poco probable, Virginia, a veces en estructuras grandes que conozcan a todas las personas. Bueno, eso depende de los mandos medios, de este feedback, de en esas pequeñas reuniones que tenemos con la dirección, mostrarle el equipo que tenemos, cómo estamos trabajando con el equipo, lo bien que me responden. Esas evaluaciones de desempeño, muchas veces 360, donde puede participar la dirección y ahí es el momento de conocer, ¿no? A quién está colaborando con nuestro laboratorio, cómo este trabajador, ¿sí? De alguna manera influye en los buenos resultados del laboratorio. Entonces, hacer como estos pequeños trabajos de conocimiento del personal que es interesante. Entonces, hasta acá nosotros hablamos de algunos ejemplos, ya hablamos de algunos riesgos, de cómo los identificamos. Abordemos, ¿no? Ahora a lo que les queríamos traer de cómo trabajamos en forma continua esto que nos decía la norma, ¿no? Decir, la norma nos decía identificar riesgos, pero demostrame que las acciones que tenés de mitigación, ¿sí? Son de alguna manera eficaces y que de forma continua trabajás esto. Y nosotros le dijimos que en este webinar los que les traíamos era trabajarlo a través de la matriz de riesgo a la imparcialidad. Entonces, por ejemplo, veamos algo que estuvimos recorriendo. Estos son solo 5 ejemplos de algo de todos los que estuvimos hablando. Por ejemplo, vamos a decir, identificamos el riesgo de una presión comercial para modificar resultados de los ensayos. Lo identificamos, es un riesgo. Nadie nos puede decir, ay, qué mal, tu laboratorio no es imparcial. No, es un riesgo que puede pasar. ¿Cuál es el origen del riesgo? Una relación comercial directa con el cliente. Entonces, hay un cliente que tiene una relación con la dirección, entonces hay una presión. El riesgo está identificado. La parte interesada es el cliente. Entonces, nosotros valorizamos este riesgo a través de la probabilidad, ¿sí? Y del impacto, de 1 a 5. La probabilidad es 2 y el impacto es 3. Y nuestro nivel de riesgo es I por P, 6. Y es medio. En nuestra escala de valorización es medio. ¿Qué acciones podríamos hacer? Separar funciones comerciales y técnicas, la política de la imparcialidad firmada, la revisión técnica independiente de los resultados. Podríamos tener una persona totalmente independiente a todo el proceso de la calibración, de los ensayos, que haga una revisión de ese legajo de ese cliente para mitigar esta acción. El responsable es la dirección y el jefe técnico, y la evidencia puede ser la política de imparcialidad, el organigrama o los registros de revisión. ¿Qué podríamos hacer después de esto para demostrar que todas estas acciones de mitigación fueron eficaces? Cuando viene el OAA a hacernos la evaluación, ¿qué podríamos hacer en esta misma matriz? ¿Qué se les ocurre? Nosotros identificamos el riesgo, lo valorizamos, hicimos acciones de mitigación, tenemos un responsable y tenemos una evidencia de control. ¿Qué podríamos hacer? Verificar la eficacia. Verificar la eficacia. ¿A través de qué? Un mecanismo que nosotros le damos, que podría ser, es la reevaluación de ese riesgo, ¿no? Entonces, en esa instancia de la revisión por la dirección, que hablamos de todos los riesgos a la imparcialidad, que dijimos, ¿no? Que uno de los mecanismos para mostrar, los revalorizamos. Entonces ya mi probabilidad de ocurrencia, quizás el impacto no baja. Es raro que baje el impacto, pero a veces puede bajar. Pero mi probabilidad pasó por todas estas acciones que hice de 2 a 1. Y eso es demostrar la eficacia de esas acciones de mitigación que tenemos.
Es una medida de que uno, ¿sí? Además de la evidencia de papel, tengo una evidencia real. Me bajó la probabilidad de ocurrencia de mis riesgos, ¿sí? Por ejemplo, vayamos a recorrer el segundo. Dice, ensayos realizados por personal con interés personal en el resultado. Entonces ahí tenemos un conflicto de interés del analista. En el ejemplo puse analista, puede ser el técnico, puede ser el jefe de laboratorio. La parte interesada es el personal interno, ¿no? Es como la parte total que estoy tocando acá. Entonces digo, bueno, acá también la valorización me dio medio. Entonces digo, bueno, ¿qué acciones hago? Declaración anual de la imparcialidad y confidencialidad, reasignación de ensayos en caso de conflictos de intereses. El responsable, en nuestro ejemplo, es el jefe de calidad. La evidencia son las declaraciones firmadas, la asignación de tareas. Y la eficacia, otra vez, una de los tips que ustedes pueden encontrar otra. Nosotros hoy en este webinar les decimos una eficacia puede ser la revalorización del riesgo. Que si bien la norma no lo dice, pero cuando vos de alguna manera medís si es eficaz o no, ponés si fue eficaz o no fue eficaz, de alguna manera lo estás revalorizando. Bueno, podemos dejar, digamos, demostrado que lo revaloricé, ¿no? Con esta baja de la probabilidad. O quizá me quedo igual. Puede ser que mis medidas son efectivas, pero la verdad es que llegué al mínimo nivel de mi riesgo. ¿Sí? Les dije, la matriz es una de los cómo podríamos tratar los riesgos a la imparcialidad, ¿sí? De cómo los podemos gestionar. Recordemos el requisito de la norma que nos habla de que los debemos. El 414 nos habla, el laboratorio debe identificar los riesgos a su imparcialidad de forma continua. Entonces, una manera de trabajarlo es a través de la matriz. ¿Qué tenemos como conclusión para dejarles hoy de todo esto que hablamos? Que la imparcialidad es un principio esencial, ¿sí? Que garantizamos con ella la confiabilidad, validez y credibilidad de los resultados de nuestro laboratorio, que los riesgos a la imparcialidad pueden surgir de presiones comerciales, de conflictos de interés, de las relaciones personales, de la estructura organizativa, de la dependencia económica. Es muy interesante que se identifiquen y gestionen. La implementación de herramientas como la matriz de riesgos, ¿sí? La revisión de contratos, la supervisión, la formación del personal permite eliminar o minimizar los riesgos y el compromiso de la dirección y la participación de todo el personal consolidan esta cultura de ética, objetividad e integridad, asegurando siempre el cumplimiento normativo, ¿no? En este caso, de la 17025, y eso va a fortalecer la confianza de las partes interesadas. Con lo cual, fíjense, no sé si muchos de ustedes seguramente lo sepan mejor que yo, hace muy poquito tiempo se unificaron los criterios de evaluación de la confiabilidad de los laboratorios, ¿no? Nosotros teníamos una red SAC que ahora forma parte, se integró a lo que tienen que de alguna manera migrar a lo que es la 17025. Todos esos laboratorios que estaban en la red SAC, hoy por hoy ya no va a existir ese esquema, sino que se tiene que ir a esta norma 17025, con lo cual, por eso también nosotros creímos oportuno traerles al debate este tema y este requisito en particular. Voy a dejar de compartir para poder verlos, si aún están y no los aburrí. Y nada, abierta a preguntas o a lo que quieran saber. Desde ya, muchas gracias a los que estuvieron activos y participando, porque enriquece. Yo creo que estas instancias son enriquecedoras para todos, es compartir conocimientos y ir todos a un nuevo escalón, ¿no? Esa es la idea que tenemos desde ASG también. Antes de las preguntas, voy a estar dejando en el chat el link de asistencia, ¿sí? Importante que puedan pasar por allí, ¿sí? Así después no se pierdan ni la repetición ni el certificado de asistencia, ¿sí? Nosotros le vamos a estar compartiendo el acceso dentro de las próximas 24 o 48 horas, ¿sí? Y bueno, si llegan a tener alguna duda o algún inconveniente, nos pueden escribir a nuestro mail, ¿sí? También lo estoy compartiendo. Voy a estar poniendo también nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguno de los futuros webinars.
Ahí estamos. Ahora bien, si hay algún tipo de consulta. ¿No? ¿Nada? ¿Todo Eh, es, claro? ne- es Sí, necesario utilizar una herramienta para el análisis, ¿no? Cualquiera sea, es necesario mantener la evidencia de un análisis con alguna de las herramientas. exactamente. Es necesario porque está claro en el requisito, ¿no? Tenés que demostrar cómo de alguna manera los estuviste gestionando. ¿Sí? El cómo es como lo que ustedes encuentran que es mejor, pero eh, es bueno. ¿Alguien más que tenga algo para compartirnos, que quiera? Bien. Luis nos dice, excelente formación, Virginia, una gran Bueno, profesional. Felicidades. bueno, gracias Luis. Bien, un ejemplo de esto en casos prácticos es el laboratorio de fentanilo que truchaban todos los ensayos. Exacto. Y la responsabilidad que tienen cada uno de eso es preferible muchas veces perder el trabajo y no estar dentro de una causa penal. Ujú, Es un ejemplo muy claro que tenemos acá hace poco. exactamente. Y también Marcelo nos tenemos, comenta, gracias sí, Virginia, lo digo de forma totalmente imparcial, clarísima, pausada y súper didáctica. Un lujo escucharte. bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Marcelo, que no sé quién es Marcelo, pero bueno, muchísimas gracias. Ojalá que nos encontremos en otro. En algún proyecto seguro, bien, olvídate. Aparte aprovechamos que tenemos 30 años en ASG, así que 30 imagínate años ya si no nos vamos a cruzar en algún momento, nos vamos a cruzar en algún proyecto. con Marcelo, claro, claro, claro que sí. Marcelo Locatelli. Aprovecho para comentar el apellido por ahí, Virgi. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bueno, entonces esperamos, como siempre, haberles agregado valor. Gracias por todos los aportes y nos estamos viendo. Creo que dentro de poquito tenemos un webinar, ¿no? Sí, aprovecho Eh, también yo para comentarles que en el marco de los 30 años vamos a estar brindando capacitaciones muy enriquecedoras, puntuales, prácticas y bueno, de crecimiento, aprovechando ahora mismo que estamos hablando de la ISO 17025, les comento que para el mes que viene vamos a estar teniendo una webinar también gratuita que va a tratar sobre la incertidumbre de la medición, a las cuales los invitamos a que se inscriban. Recuerden que entrando en nuestra página web van a conseguir en la parte superior una solapa donde describimos todos nuestros servicios. Pueden entrar allí y verán todos los servicios que estamos brindando actualmente y van a encontrar también el icono de la plataforma, es ASG Academy, donde van a poder ver toda la cartelera de las charlas y cursos que tenemos hoy en día. Tenemos vigente hoy el curso de formación de consultores para quienes gusten. Se pueden sumar, apenas ingresen en la fotito del curso, van a ver un formulario donde dejando sus datos nos comunicaremos a la brevedad posible y de esa manera concretamos lo que es la inscripción. Ahí Gino justamente por el chat les acaba de pasar el link. Si gustan entrar en este momento van a ver todo lo que es nuestra cartelera. También desde ya mismo pueden inscribirse en la webinar que vamos a estar brindando para el mes que viene, también referente a lo que es laboratorios y el cálculo de la incertidumbre. Y bueno, posteriormente estaremos actualizando con muchas más charlas que vamos a estar brindando. Si gustan alguna otra información, chicos, Gino. Ahí aprovecho para comentarles, ya tienen, como bien mencionó Miquel, ambos links, ¿sí? El primero los lleva directo a la inscripción del webinar que continuaría, digamos, con ISO 17 y arriba van a poder encontrar el calendario de los restantes webinars y cursos, ¿sí? Como ya comenté, también les dejo lo que es nuestro mail en caso de que por ahí se les haya perdido, para que puedan canalizar por allí cualquier tipo de consulta.
y también el link de asistencia, ¿sí? Ahí estamos. Bien, si no resta ningún tipo de duda, Virgi, te agradecemos muchísimo por haber brindado el valor que has dado hoy, y también le damos las gracias a todos aquellos que han participado, porque la verdad que se han sumado y han colaborado. Así que muchísimas gracias, los esperamos la próxima, y bueno, muchísimas gracias Luis, y bueno, feliz cumpleaños para Nos vemos. ASG, que tenemos los 30 años, ¿eh? 52 semanas de festejo, así que hay que aprovechar. Así No es. queda otra. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la Muchas próxima, gracias. ¿eh? Hasta Chao, luego. chao. Hasta luego. Un saludo Chao, grande. chao. Chao, gracias.